Ya, mete. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Aquí estamos otra semana más en el programa Fuera de Juego aquí por Radio Pública Jugones. Nos pueden ver por Facebook, por todas las plataformas de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, por donde puedas. No te olvides de sintonizarnos. Un saludo a toda la gente que nos escucha por la FM, por todas las vías del sur del Ecuador. Aquí lo tenemos hoy día, un invitado especial de nivel, alto nivel, o sea, categoría galáctico, porque estuvo rodando por todo el mundo, ¿no? Un futbolista profesional de lo mejor, que se lo hemos dicho durante toda la semana que lo vamos a tener aquí presente. Pero antes de eso vamos a presentar a nuestros compañeros de fórmula. Aquí estamos. Andrés, ¿cómo estamos? Buenos días, Andrés. Hola, buenos días, José Fernando. Y ya lo ve. No le pongan eso, por favor. Empezamos bien. Este man tiene negociado con el sonidista, creo, porque le ponga de ¡Qué guapo que soy! Mira, ¡Qué guapo que soy! ¡Qué guapo que soy! Muy bien, me ven, estoy perfecto. Me pego ahí. Hola, ahí sí. Bueno, perfecto, dice. Saludos a todos, saludos al gran invitado que tenemos el día de hoy. Tenemos información deportiva, lo que sucede en esta fecha. Mundial de clubes, mañana la final. Mañana la final. Me sorprende que no va a haber un partido por tercer lugar. Entonces, seguimos con información. Vamos a empezar un programa que no va a quedar corto el tiempo. Así es, ¿cómo estamos? También lo tenemos al gran José Fer. El man hoy día ha venido con sus gafas, todo. Creo que se va a la playa hoy día, José Fer. Hola, buen día a todas las personas que nos Mira, le ponen Mike Crash y le ponen ahí. Gracias por la atención. Cuando el man era cantante. Cuando era cantante, ahora soy futbolista. Ahorita ya no coge el micrófono, coge la botella ya ahorita. No, nada que ver. Mira, Cero dañado. Cero alcohol, señores, nunca beban, eso es malo. Mira, qué Póngame la hipocresía. canción del ídolo, porque nos empezaron a amargar la mañana con esa canción. Oye, póngale la canción, mejor póngale las canciones ahí. Dos mujeres y un camino. No, una mujer y dos Ah, caminos. no, una mujer, un camino. Saludos a todas las personas, a los amigos que nos ven, Andrés Córdoba, siempre los saludos nos piden, y al invitado especial que tenemos hoy, a Osvaldo, invitado de calidad. Hoy vamos a hacer un diálogo chéverísimo con Osvaldo y todas las anécdotas, inicios de Osvaldo y todo. Vamos con Así es, por eso es lo que le hemos comentado durante la semana. Tenemos nuestro invitado especial de lujo. Hoy lo tenemos aquí al gran Osvaldo Minda. ¿Cómo estamos, Osvaldo? Buenos días. ¿Cómo vamos? Qué gusto tenerte, ¿no? No, el placer es mío venir y compartir con ustedes. Realmente estoy muy complacido de estar aquí y bueno, esperemos que nos podamos divertir en todo este tiempo. No, sí, de ley que nos vamos a divertir. Muchísimas gracias, Osvaldo, por acompañarnos hoy. Te tenemos aquí, de verdad gustoso de tener un pasajeño y un ex jugador de nivel, no de selección, como dicen los peruanos, galácticos.
porque rodaste por los grandes equipos de aquí del fútbol ecuatoriano, estuviste por el exterior, jugaste un mundial, o sea, cosas grandes que lograste, gracias a Dios, ¿no? Sí, realmente tuve la fortuna y la bendición de haber tenido la posibilidad de hacer una carrera importante. Bueno, yo eso creo que se lo debo primero a Dios y a mis padres, porque supieron educarme y corregirme desde pequeño, mostrarme cuál era el camino que tenía que seguir, y creo que eso te llevó. Sí, exacto. Te llevó el sacrificio y todo eso. Eso me dio la posibilidad de haber prolongado mi carrera durante 20 años también. Oye, Osvaldo, ¿y cómo ves hoy mañana el Mundial de Clubes, la final? 2 ecuatorianos en tremendos equipos. ¿A dónde hemos llegado, no, con el fútbol ecuatoriano, con esta clase de jugadores que ahora tenemos, ¿no? Algo que antes era, podríamos decir, imposible ver en estos equipos así, de esa forma. Yo siempre lo dije, era cuestión de tiempo. Simplemente era cuestión de tiempo, porque lo que había venido haciendo Ecuador a lo largo de todos estos años, desde que estuvo el profesor Draskovi a cargo de la selección, ahí empezó una evolución para el fútbol ecuatoriano. Después vino la consecución de las clasificatorias a los mundiales, y lo que viene haciendo el futbolista ecuatoriano hoy en día, con los abanderados que tú ya mencionaste, Pacho, Hincapié. Claro, grandes jugadores, Moisés, grandes jugadores. Realmente han antes nos pesaba, creo que era la nacionalidad también, ¿no? Porque pesa bastante, creo yo. Sí, ¿O qué dices tú? Más que la nacionalidad, que obviamente es importante, era la mentalidad del futbolista ecuatoriano, ¿no? Realmente antes, claro, de estar convencido. Mira, yo tuve como entrenador a Guillermo Almada. Y realmente ¿En dónde? ¿En Chiva? ¿O en Barcelona? En Barcelona. En Barcelona mismo. En Barcelona, estas últimas 5 temporadas cuando estuve en el club. Y él siempre decía que si el futbolista ecuatoriano de los hombros para arriba, claro, estaba convencido, esa era la de él, ¿no? Exacto, iba a hacer una gran diferencia, y realmente no estaba equivocado. El futbolista ecuatoriano hoy ha aprendido y ha entendido cómo tiene que comportarse a nivel top. Ya top, claro. Exacto. Ya es otra cosa, ¿no? Ya no es como estar jugando aquí en Ecuador, la canchita, ya la formación es totalmente diferente, ¿no? Tiene otro tipo de mentalidad, y lo importante es que vienen de un proyecto también que los ayuda mucho en todas las bases, ¿no? Tanto en la parte deportiva como en la parte humana. Entonces, eso hace que el desarrollo del jugador ecuatoriano sea importante, y que hoy en día lo estén demostrando a nivel del mundo. Oye, sí, buenísimo. Aquí lo tenemos una vez más para decirle a toda la gente que nos está escuchando, que anda por las vías o sea, sintonizando nuestro programa. Estamos con Osvaldo Minda, gran jugador que lo tuvimos, como siempre lo decimos, de primer nivel, que pasó por Barcelona, MLE, Liga, Selección Ecuatoriana. Tus inicios, Osvaldo, ¿dónde empezaste aquí en Pasaje? Bueno, en Liga no jugué, porque si no, los hinchas del Quito me matan. No. En el Quito. En MLE estuvo en MLE. Es válido el error. Estuvo en MLE. En MLE sí estuviste, ¿verdad, Osvaldo? Sí, estuvo en MLE. 2007. Claro, estuve en MLE. Pero en esa época estabas empezando. Lo que pasa es que en MLE cometiste un error. No, errar es de humano. Era un MLE en reconstrucción, venía de muy malos momentos, 2004, 2005. Tuvo 2007. No, realmente no es. Honestamente, MLE que en esa época no era un equipo profesional, ¿no? Realmente tenía muchas limitaciones, sin tener como más o menos como está ahora. No. Ahí estaban mejor, yo recuerdo. Después de que yo estuve ahí, vino Nasib, ¿no? Y realmente transformó ya el MLE. Claro. Exacto. ¿Te hubiera gustado estar en ese MLE de sí, Nasib Nemes? En ese sí, claro. Pero desde la parte profesional. Como profesional te toca, claro, te pagan, te toca estar ahí. Pues, exacto. Pero aparte de eso, en la etapa que yo estuve, realmente fue una etapa muy triste del incluso club. Barcelona estaba en las mismas. Mira, nosotros tuvimos hasta 6-7 meses sin cobrar un centavo en esa época. Ibas a los camerinos, no había agua, ibas al complejo, no había agua, ¿no?
el Complicado. techo se caía de la ¿Me concentración. recuerdas el presidente de esa época del Club Sport Emelec? Ferdinand Hidalgo. El doctor. El doctor Ferdinand. Mira, si ves. Entonces, pero después MLE evolucionó y un montón, ¿no? Realmente siempre fue un equipo grande. El problema es que era el mal manejo, y después cuando Nasib asumió nuevamente la presidencia del club, pues, ya vieron lo que es MLE hoy en día, con un tremendo estadio, con todo lo que hizo en esos torneos. Realmente dejó una huella y una vara bastante alta, ¿no? Claro, el problema de MLE fue siempre el problema Dirigencial. dirigencial. Por favor, dirigencial. si ves, Perdón, mira, me traba la este noche señor. como lo tiene No, trabado. nada, La gracias. noche lo tiene Puro trabado. deporte en la noche. La noche Puro lo tiene deporte. trabado este señor. Solo así llega La aquí al gente- programa. La gente va a pensar que de Solo verdad el tengo señor más así llega al programa. Oye, debutaste en Aucas, ¿no, Osvaldo? Los inicios acá Debutaste en provincia. Aucas, pero antes de ir a Aucas, ¿por qué equipos de aquí de la provincia estuviste? ¿Por Santos? Sí, Por Santos, Audax. realmente ahí empecé, ya como que pensando y proyectándome o con el sueño de querer ser un profesional. Después aquí normalmente siempre jugué torneos colegiales con el Ochoa León, Claro, que con el es mi Ochoa. colegio. Así es. Nada mejor que el Ochoa. Hice la escuela en la John Kennedy también, realmente fueron momentos inolvidables, todas esas etapas de la escuela, del colegio. Claro. Después ya en los torneos barriales fue con el club Swing del ingeniero. El Swing, claro, del ingeniero Luis Ordóñez. Ingeniero El ingeniero Luis Ordóñez. Ahí estaba su hijo, el finalista Claro, de Lonny. Lonny, sí. Qué buena pelota. No, Lonny, buena pelota, Lonny, ¿no? Lonny por cualidades era un chico que tenía. Oye, y jugaba de todo, ¿no? Sí. Jugaba básquet, jugaba fútbol, jugaba donde lo ponías. Era completo. Donde lo ponías jugaba, ¿no? Sí, básicamente era un excelente chico, una muy buena persona. Como tú ya lo dijiste, jugaba básquet, jugaba fútbol. Y Lo que realmente, había, creo. Claro. Lo que había jugaba, ¿no? Sí, exacto, pero era bueno. Era bueno, Sí. claro. No es Entonces, que no era que jugaba cualquier cosa y jugaba por jugar, no, que era bueno, ¿no? No, era bueno. Entonces de ahí viene este torneo internacional que había muchos aspirantes para entrar al equipo en el Santos del Guavo en esa época, que venía ese torneo Nike, que era un torneo a Claro, nivel la nacional. Copa Nike. Antes no había en las formativas, Así es. Antes no habían torneos nacionales a nivel de formativas, entonces siempre Nike organizaba este tipo de torneos y la verdad que eran muy buenos. Muy torneos. bueno, claro. Entonces, ahí fui al Santos. Primero empecé con Custodio Vargas, con el profesor. Sí, ¿verdad? El peruano, el profesor Custodio. Sí. Recuerdo a mucha gente. Bueno, creo que toda la juventud de Pasaje estaba con Custodio ahí. Un monstruo el profesor. Era un monstruo. Era los gritos que los templaba todito. Toda la vida me acordaré de él, ¿no? Aparte por y todos cariño, lo quieren, ¿no? Sí, porque cuando él sabe venir acá, yo veo, bueno, mis hermanos, yo iba a ver los entrenamientos de ustedes, pero yo era muy menor, ¿no? O sea, yo iba y yo estaba sentado, no mientas, yo estaba sentado. Ya está a la par de la edad de no, ellos tienen 41, yo 34, y yo que tendría unos 6 añitos y ellos estaban entrenando y yo era sentadito ahí viendo y el profe Custodio les pegaba pues de las buenas, ¿no? De las buenas que les pegaba y cómo lo quieren a él. Mira, yo al profe le tengo un enorme cariño. Yo me acuerdo cuando era niño y entrenaba con él. Yo también en la escuela tenía un vicio por el fútbol y realmente me costaba mucho estudiar porque del fútbol era todo para era mí. El fútbol. Entonces a veces cuando había que ir a entrenar con él, mi mamá no me dejaba. No me dejaba. Y él iba a tocar la puerta de mi casa. Osvaldo. Y mi mamá, no te acerques a la puerta. Por ahí me tenía metido. Y mi mamá hablaba con él y él decía, señora, pero tiene que entrenar, Osvaldo, que mire que tiene cualidades. Y mi mamá, no va a ir porque no me está rindiendo en la escuela. Entonces le decía, ya cuando se iba, le decía, enojado se iba, señora, si usted no lo deja entrenar, no lo deja jugar al fútbol, de aquí a unos años lo veré debajo del puente asaltando, robando. Y es que era así, él los iba a buscar casa por casa, los iba a buscar él. Sí. Él te iba a buscar casa por casa, el profe Custodio. Era cosa seria, pues. Era monstruo, ¿no? Y ahí empecé, mi etapa formativa la empecé con él. Después con el profesor Galo Campo, que realmente le tengo un cariño enorme. Yo siempre lo he dicho que es como mi segundo padre.
Él lidiaba mucho conmigo, sufría mucho ¿sí? conmigo, sí, sufría mucho. Porque a mí siempre, como te digo, yo en el colegio en realidad me convertí en un buen estudiante, pero gracias a él. Ok. Sí, porque él era el técnico de la selección del colegio. Y te pedía las dos cosas. Y él ya sabía que mi mamá tenía Tienen unas batallas razón. conmigo en el tema de los ¿Nunca te estudios. quedaste en supletorio en el Ochoa? Así es No, No, ahí realmente... ¿Sí? ¿Y cuál fue tu profesor más difícil en el Ochoa ahí? En el Ochoa... No, era engreído. Todo era mi Era madre. engreído, claro. Era mi ¿Cómo madre. le vas a pedir eso? Era era mi engreído. Lo que pasa es que pregunta eso porque al pana nadie A él no lo quería, Claro. es diferente. No sé si No, le- y te cuento que con él realmente yo me volví un buen estudiante. Después ya fui hasta cuadros de honor en el colegio y todo, porque yo tenía unos problemas con las matemáticas, no entendía nada. Entonces, y mi mamá siempre me limitaba con eso. Después cuando él un día no me veía ir a entrenar, me dice, ¿qué está pasando contigo? Que mi mamá no me deja porque estoy mal con el tema de las matemáticas. Y estaba el profesor Julio Flores, era jodido el profesor. Claro, el Buena profe. gente, pero jodido. Entonces, él me llevaba a su casa después de los entrenamientos, pasaba yo las tardes en la casa de él. Y me enseñó, él es muy bueno con las matemáticas. Ahí le daba Y clase. me enseñaba. Ah, sí. Yo desde que llegaba el profe me decía, el profesor Flores me decía, usted señor va a perder el año conmigo. De entrada, pero encima teníamos 2 días de clase y ya me decía que iba a perder el año. Era el segundo día de clase. En el segundo día te En el dejó de año segundo- ya. No, Ya te estaba tenía dejado de sentenciado. año. Sí. Entonces, de ahí yo iba por las tardes a tomar clases con él y yo me renegaba porque el profe siempre me señalaba, no, usted va a perder el año conmigo. Si usted desde ya tiene el año perdido. Y yo siempre fui competitivo, ¿no? Me frustraba cuando me decían Que te eso. decían eso ya. Exacto. Pero tal vez era una psicología inversa que te utilizaba el profesor, tal vez. Sí, seguramente. Sí, tal vez, seguramente, ¿no? porque después, cuando tomaba las clases con el profesor Ocampo, después iba y él ponía las pruebas, los exámenes y yo enseguida los hacía, Todo le bien, sacaba ya, buenas ya. notas, claro, y todo cambió. Entonces, y te él un marcó, poco ¿no? sorprendido porque llegaba, hacía los ¿Qué, me exámenes, está copiando? 20 Te minutos, dijo. claro. Y el profe sorprendido Anula miraba y la decía, ¿y pregunta. este? Si este tenía unos problemas tremendos con las matemáticas y... Pero bueno, al final le soy un agradecido porque con él aprendí muchísimo. A veces, bueno, últimamente no he tenido la posibilidad de visitarlo porque me paso todo el tiempo Pasas por otro lado, pero- claro. Pero el cariño y el afecto tanto por Ve, él, aquí por tenemos su esposa, por sus hijos es grande, ¿no? Nos escribe Osvaldo, dice un saludo para mi pana Osvaldo de parte de Jairo Maldonado, buen programa, dice bendiciones, ahí está. Un abrazo, Jairo un dice, abrazo, hermano. Jairo dice Jairo que lo banqueaba Osvaldo, no, dice Jairo que lo Era banqueaba bueno. Osvaldo. Eso estábamos conversando con Osvaldo, estamos haciendo un casting aquí para... Solo queremos barcelonistas en el panel. En el eso. panel. Entonces... Dice Jairo que lo banqueaba Osvaldo, no, pero Jairo era bueno, pero era bueno, jugando era bueno. Era bueno, ahí está la gente, no. Maldonado es Maldonado, juega pelota, no. Ah, caramba, hermano, caramba, primo, familia, familia. hermano mío, hermano. Hermano, mío, ah, Jairo. por favor, hermano. Jairo. Por favor, hermano. No, harta pelota, Jairo. Jairo, Jugaba durísimo. mi primo Luis que está en Italia, Ah, Luis Puchito, Era, ¿no? era muñecón en Era el colegio. muñecón. Jairo Muñecón, y está escuchando la esposa, Ya, por sí. favor, escucha Paola. Y así es mi pana. Lo comprometió, palabras, No sé cómo decirlo. palabras, Señor, lo comprometió Osvaldo ahorita. Olvide lo que dije. Nada, pero eso era en la etapa del colegio. No fue en su año, no se Claro, acuerde, no. claro, no fue en su año. Ahí no pasa nada. Mira, por muñeco no llegó a primer nivel, ¿no? Ya mi amor, ya. Ya mi amor. Osvaldo, y ahí de Ochoa, ¿cómo si decidiste irte para Bueno, ahí, UCA? ahí me perdí un poquito en el camino, pero no, de ahí fui al Santos, fui Fui al torneo, Santos. Era mi técnico el profesor Aranda, que también me Claro. enseñó un montón. Que la semana pasada lo tuvimos acá al profe. Sí, yo le tengo gran cariño, él me enseñó un montón, ¿no? Realmente era un entrenador que sabía lo Un que preparador de primer nivel, sí, se nota que sabe bastante. Formó a grandes jugadores él aquí, llevó a equipos como la semana pasada hablábamos con él, lo llevó a la Liga Loja a la Serie A y todo, ¿no? O sea, no es un cualquiera, ¿no? Hizo técnico, sus grandes cosas. Un técnico muy capaz y realmente pues yo lo aproveché muchísimo, ¿no? Ya le digo, él profesor. tenía experiencia, él jugó en España, estuvo Ya también- le digo, estuvo un profesor. tiempito en el Barcelona de España también, entonces Así es. realmente yo siempre tuve mucha admiración por él. Es un gran profesional en todo lo que hace
Y le tengo un enorme cariño y gratitud también. De ahí ya termino mi periplo en la provincia, por decirlo así, y de ahí yo sabía que aquí en esa época no iba a tener muchas posibilidades y quería conseguir la meta que yo tenía en mente. Entonces tuve que ir a la ciudad, chiquitito, 14 años, ¿no? ¿Te fuiste solo? Sí, ¿A sí, Quito? sí. Solo. ¿Tenía familia, algo allá o nada? Mi papá vivía, tu papá vivía en Quito. Pero mi papá obviamente tenía sus ocupaciones, no podía estar todo el tiempo conmigo. Entonces me acuerdo que una sola vez me hizo una ruta. Ok, te dibujó. Por aquí tienes que ir. Y él fue militar, ¿no? Fue capitán del ejército, entonces él era como que muy todo durísimo. Derecho, y una vez, y si lo entendiste Te bien, y si claro. no, pues ya. ¿Te costó ese proceso de adaptación a la altura? Más que a la altura es conocer la ciudad. Claro, porque la cultura es diferente, la ciudad. Y uno de una ciudad que es pequeña a pasar a una ciudad. Ir a la John F. Kennedy 2 cuadras, que ir allá 2 horas en bus. Aquí uno caminando Llegas a todos lados. En Quito, imagínate, yo en esa época vivía en el norte, bien al norte, en Carcelén, y tenía que ir hasta De el norte sur. a sur, claro. Hasta el sur. Tienes que cruzar toda la ciudad. Pero antes de eso, a veces yo siempre les cuento a los chicos que siempre tienen el deseo y el sueño de jugar al fútbol. Yo les cuento toda la historia para que entiendan que el proceso es duro. Es duro, claro. Y tú tienes que estar dispuesto a superar todos los obstáculos que te vengan en el camino, porque realmente no es solamente que el jugador de fútbol lo veo en la tele, lo veo en esa ya es la parte bonita, exacto. esa ya es la fase ya. Eso es ya por encimita, pero Claro. después antes hay Lo un que hay atrás. proceso brutal que uno tiene que vivir. Entonces yo había pasado, cuando llegué fui a Nacional, me echaron. Fui a Liga, me echaron. Fui al Quito, mira en el Quito, mira cómo es esto del fútbol. En Claro. Deportivo Quito voy a probar, me habían como 500 aspirantes, ni me miraron. No, me dieron, gracias, ven mañana. Fui al otro día, me pusieron 2 minutos. No, sale. Y así. Y después me tocó, con el tiempo me tocó volver y ser un histórico del club, que ganamos nosotros 3 campeonatos ahí. Así es. Pero después de eso te digo, fui para todos lados, y yo me acuerdo que ya estaba un poco frustrado y aburrido. Yo me acuerdo, levanto el teléfono y le llamo a mi mamá. Mi mamá era más jodida que mi papá todavía. No te digo No te tocaba nada fácil por ahí. No, pucha, por todos lados lo bien complicado. El papá coronel, Ella la mamá te general. motivaba y te ponía ahí las cosas como son. Sí. El papá capitán, la mamá general. Eso mismo. Ahí está, Pucha, ¿no? doña Livia. Entonces, yo la llamo a mi mamá y le digo, ¿sabes qué? Ya estoy aburrido de este tema, yo creo que esto no es para mí. Apenas le dije eso, pues ya te podrás imaginar. Yo cuando la veo a la mamá bueno, otro de los pasajeros nuestros, de Michael los Morales, grandes que de los grandes que tenemos. yo cuando la veo a la mamá de él me recuerda mucho a la mía, que ya hoy en paz descanse mi madrecita, pero mi mamá era muy así de ese corte, ¿no? Entonces yo le digo esto y ella me dijo, hijo de tal, que no sé qué, no sé cuál, tú aquí no vas a regresar porque yo no he parido cobardes, que no sé qué, no sé qué. Y si regresa, me acuerdo que me dijo, y si regresas así, primero que vas a tener que aguantarte la burla de todo el mundo, y segundo, en esta casa no va a volver a entrar. Ay, hijo. Y con 14 años. Imagínate cómo uno desde chico, uno tuvo esa formación. Claro. Y eso te va moldeando el carácter. El carácter, también. claro. Ahora los niños de eso le dices eso No, y no. necesitan 10 psicólogos ahora. Ahí. Realmente son tiempos distintos, ¿no? Entonces, y así me pasó, cosa que yo ahí nomás cerré el teléfono, ni siquiera la terminé de escuchar porque, Ya, Eso también te suficiente motivaba con lo que también. te Esas dijo palabras eso. capaz que necesitabas también claro, escuchar. claro, porque imagínate, uno ya, bueno, entonces dije, hay que continuar. Me acuerdo que cuando mi papá me llevó al sur una sola vez, me dice, mira, este es el camino. Aparte yo recibía por el lado de mi mamá y por el lado de mi papá, porque No, era chachazo. jodido también. Entonces me dijo, mira, te voy a mostrar cuál es la ruta. Y tú tienes que ir ahí, tienes que estar muy atento. Ese es el bus, papá y se era acabó. concentración, cuando estaba con mi papá era concentración total. Entonces fui de ahí, de Carcelén a La Marín, 1 hora. De La Marín al sur de Quito, otra hora con más. tráfico y todo. Por eso te dije, de 2 cuadras a 2 horas. En esa época, Aucas entrenaba en Edesa.
no había ni cancha, con eso te digo todo. En Edesa, eran en unas canchas que tenían Edesa, pero ahí habían borregos, habían perros. Un potrero en sí, un potrero. Completo. Nosotros llegábamos a entrenar ahí en el sur, ya por naturaleza, llueve todito los días en la tarde. Toditos los días, no hay día que no llueve en el sur. Pone pesadísimo. Del calor al frío. Pesada la cancha. Los animalitos hacían popó en la cancha. Llovía, uno embarrado de popó y todas estas cosas. Y me acuerdo que llego y así mismo el entrenador me ve 5 minutos y me dice, salga. Entonces yo salgo, pero yo me quedé con eso. Yo pensaba en lo que mi mamá me había dicho. Yo ya había pasado por todos los equipos de la ciudad. Y esto lo cuento para que los chicos que me escuchan entiendan que el camino no es fácil. Y hay que irle a meter. Y hay que estar dispuesto y con una mentalidad inquebrantable. Entonces, yo le digo al entrenador, espero que se termine la práctica. Yo dije, me va a echar, ¿y ahora qué hago? Entonces voy y le digo, pero profe, le digo, ¿será que usted me puede dar la oportunidad de quedarme una semana y me pueda observar una semana? Le digo, porque yo tengo apenas 14 años, estoy en la ciudad. Osvaldo, disculpa que te interrumpe. Tengo aquí una información que la gente me pregunta, que si tú jugaste con Carlos Alberto Juárez. En Emelec. Sí, en Emelec. No. No jugó. No, yo me fui a esa temporada y él llegó después. Al ratito. Ya, Claro. Bueno, Por eso, Osvaldo, vamos a un corte y volvemos. Vamos al primer corte que tenemos y volvemos con más anécdotas aquí con Osvaldo para comentarle a toda la gente lo que es la vida de un futbolista, el proceso que es lo más importante. Así que ya volvemos, pausa y volvemos, como se dice en la tele. 91.9 FM, Radio Pública Jubones. 91.9, el sonido supremo. Radio Pública Jubones. Radio Pública Jubones. Inicio de espacio publicitario. Radio Pública Jubones. Es en casa donde los niños deben aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por favor, con permiso, lo siento. perdóname, muchas gracias, me equivoqué. Nuestro hogar, nuestra primera escuela. Ministerio de Inclusión Económico y Social, MIES. Fundación de Desarrollo Social del Oro, FUDESO. Radio Pública Jubones. Sumérgete en un mundo de diversión donde nunca deja de salir el sol. Complejo Turístico Quinta Los Amanes. Tenemos las mejores piscinas de la provincia. Canchas de fútbol, básquet y vóley. Espectacular mirador. Pista de baile y alojamiento de lujo. Te esperamos en la vía perimetral sur, sector Uchuclaya, pasaje El Oro, Ecuador. Para mayor información, contáctanos a los números 0962-790-669 o al 0994-001-663. En Pasaje, cada día estamos más cerca de contar con el nuevo Centro de Revisión Técnica Vehicular. Muy pronto tendrás un espacio moderno, cómodo y seguro para realizar este importante trámite. Mientras tanto, durante todo el mes de julio, recibimos a todos los vehículos exentos, cuyo último dígito de su placa termina en 6. Acércate a nuestras instalaciones para generar un turno y cumple con este requisito obligatorio. Tránsito Pasaje P, somos la nueva movilidad. Fin de espacio publicitario. Así es que quieres que mismo es que no te la grilles la vez. Dale. Seguimos. Ya, confirma. Confirmado ya, confirmado hace rato. Cuidado, se le sale lo que estaba hablando ahí en vivo. Seguimos aquí con el invitado especial. ¿Cómo los unieron el antes, micrófono hoy día también? Y antes, por ahí se ve. Me gustaría que esa cámara los señale a los dos. Por favor, esa cámara ahí a los dos que están juntitos. Yengi, Personal Shopper, dos hombres, un camino. Directamente desde Estados Unidos, las compras te llegan. Son ñaños de piernas, hasta juntos se sientan. A la puerta de tu casa. Sí, cuánta hipocresía en estos dos señores. Seguimos. Y tenemos información. De apodo son crucetas los dos. Vamos con
con el invitado, ingeniero Maldonado? No, pues es que nos quedamos pues de largo, ¿no? Tremenda anécdota que nos está contando aquí Osvaldo. Es que Osvaldo en el corte se está que se los goza aquí a los 2 ñaños aquí que están juntos, ¿no? Mira, ahí los ponen juntos. Porque ahí nos llevamos bien, somos se niños llevan bien, es un bien. abracito ahí. Claro. Oye, Osvaldo, y bueno, así vas a esa cancha y le dices al profe, déjeme una semanita más pues para ver, no me saque tan rápido, a ver. Mira, ¿Qué mismo, no? Ese momento marcó mi vida y marcó todo lo bueno que pasó para mí de ahí, desde ese momento en adelante, porque él me queda mirando, le digo, vengo viajando como 12, 13 horas desde mi ciudad. Desde el Oro, Le claro. digo, al menos le digo, necesito una oportunidad. He pasado por todos lados y no me han dado el tiempo que realmente necesito para las pruebas. Así es. Y él, de verme hablar con la personalidad que le hablé, ¿no? Con el carácter, porque hay que tener carácter. Y un niño de 14 años, claro, para irle a decir al profe, oiga, profe, mire. Está mal que yo lo diga, pero enfrentarlo. es que fue así. Es que es así, la ¿no? verdad, exacto. Entonces, él me miró y me dijo, ok. Me dice, ven mañana. Te voy a mirar bien. Voy al siguiente día. Voy a la práctica, hago 2 goles en esa práctica. Y él me dice, necesito hablar con tus papás porque quiero que te quedes en el equipo. Pucha, para mí era la gloria. Al segundo entrenamiento. Pero, ¿en esa práctica jugaste 5 ya? No, jugaba como un interior. Jugaba como un interior en el medio Era un campo. 8 más adelantado. Y de ahí esa es la primera parte. Después lo que viene es la parte complicada, porque yo entrenábamos en esas canchas con excremento de animalitos. Claro, con los borreguitos eso, y era todo. barro, todo. Nosotros no salíamos, era barro, era el excremento. ¿Cómo es que corría por la cancha? Claro, te pegaba, con claro. con los tacos de los zapatos te saltaba. Claro, iba pegando, iba respringando todo. No había ducha, no había agua, no había ni como para decirte, me voy a sacar. Me voy a lavar un poco. Entonces uno tenía, yo agarraba, me acuerdo de ahí, agarraba el trole para volver hasta la Marín. Y esos troles normalmente siempre van llenos. Full gente, claro, y Quito. ¿A qué hora salías del entrenamiento? Salíamos ya como a las 6 hora y media pico, o sea, tarde, justamente. claro, Más gente todavía. Y yo siempre iba, el trole siempre iba full, yo siempre iba tranquilo. Iba bien sentadito y solo encima. Ah, ok. ¿Qué, te tenías preferencial tú? No, qué preferencial. Lo que pasa es que entonces ¿qué? Del excremento del buen olor que cargaba. Claro, del buen olor. La gente se abría, ¿no? O sea, tú eras como el chico perfume. Eso. No te quería acercar la gente. Te lo juro, pero era del mismo barro. De lo que jugaba, claro. Claro, entonces uno se sentaba ahí, el olor era fuerte y la gente no se acercaba. Entonces así nos tocaba ir. Mira, ahorita lo mandas un niño ahí, necesitas 4 dermatólogos internados 2 semanas por la piel. Olvídate. Entonces eso te digo, pero fue un proceso duro. Estuve así un montón de tiempo, llegaba a las prácticas porque los viajes eran largos. Yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana, porque a veces entrenábamos a las 8 en el sur o 7 y media. Tenía que levantarme a las 4 de la mañana, a veces sin desayunar, y tener que agarrar, ir hasta allá. Imagínate todo ese proceso cuando uno en esa etapa necesita alimentarse bien y todo. Exacto, está en etapa de formación. Llegaba a las prácticas, me desmayaba en las prácticas. Ah, sí, ¿sí te pasó alguna vez? Sí, varias veces. Casi siempre. Claro, y esa es la parte que, como nos escuchan muchos chicos y muchas personas, esa es la parte que ellos no conocen de fondo del futbolista. Claro. Tiene que pasar para lograr el sueño que muchos chicos... Es que muchos creen que es de coger, llegar, ya probé y tengo solamente ir de la casita, bonito, voy a entreno y regreso, pero no saben... en esta situación en la vida la gente para llegar necesita sacrificio. Definitivamente el proceso es brutal, ¿no? Y antes era más complicado. Claro, antes más complicado. Hoy los chicos son privilegiados porque, por ejemplo, por lo menos aquí en la provincia, por ejemplo, yo cuando voy al complejo de Orense, yo no quiero ni salir de ese complejo porque realmente para mí es el paraíso. El paraíso, claro. Imagínate Ahora ver tantas canchas que tienen piscinas, que tienen campos de tenis. Y niños de 12 años ya están haciendo gimnasio. Tienen buen gimnasio. Claro, instalaciones de primera, ¿no? Buen césped, bien cuidaditas las canchas. Hoy tenemos todo aquí en la provincia en realidad con este proyecto. Muchas veces los padres a mí me dicen,
Osvaldo, que si lo llevo a Quito, ¿para qué lo vas a llevar a Quito si aquí a 10 minutos tienes uno de los mejores proyectos que hay en el país? Es verdad lo que es lo que yo le digo lo mismo, que sí, que lo quieren llevar en Muchurruna, pero ¿qué vas a hacer allá, hermano? Tienes a un Orense Sporting Club que en sus divisiones menores el año pasado todas jugaron la final. El nivel es todas altísimo. Llegaron a la final. El nivel de talento que hay en ese proyecto es altísimo, pero bueno, a comparación de lo que nosotros teníamos antes, o sea, es abismal la diferencia. Jugaban como quien se dice en el potrero antes. Exacto. Entonces, como lo hacía Maradona. Y así empezó mi camino. Estuve 1 año y medio en inferiores, después a los 16. Llegaste a los 14 a Lauca. A Lauca. Sí, 14 y algo, 14 y medio más o menos. Ok. Pero después, ya solamente ibas a entrenar, ya el tiempo ya no te daba para más ya en Quito. Ahí no tenía más tiempo porque claro, eran 2 de ida, 2 de regreso, 4, entrenamiento 2 horas, 6, ya el día. Y una salchipapa. Exacto, a veces. Y si alcanzaba. Mira que cuando me pasaba esto de que yo caía desmayado como pollito ibas con almorzando, peste. No desayunabas. Claro, y Jaime Herrería se llamaba mi entrenador. Y él me llevaba a su casa, después de los entrenamientos me llevaba a su casa a comer para que pueda viajar un poquito. A mí me decía, tú eres el niño de azúcar, me decía. Yo comía y me quedaba ahí en la casa de él descansando, pero yo siempre tuve eso de la gratitud que mis padres me enseñaron, entonces, que me inculcaron desde pequeño. Entonces, él tenía un bus de transporte y eso. Entonces yo comía y la verdad es que a veces me sentía mal porque comía y tenía que quedarme ahí. Yo veía que los trabajadores de él estaban limpiando el bus. Yo agarraba una esponja y también hacía la misma. Iba a ayudar algo. Para descontar el almuerzo. Claro, para ganarme el almuerzo y eso, ¿no? Pero fue una historia bien bonita. Después ya a los 16 años ya pasé al primer equipo. A ver si 16 años. Y en ese tiempo, en ese equipo estaban Edwin Tenorio. Qué machete. La Sombra Espinosa, Renan Calle, los de Jesús, un equipazo. Mira. En ese tiempo no era como ahora. Hoy los jóvenes en los planteles reinan. En ese tiempo eran los grandes y los jovencitos calladito la boca y ya está. Hasta pasar los zapatos era. No estaba ahí el Potro no estaba en ese equipo. El Potro sí, en ese Potro, sí. Y uno como es jovencito, ahora los chicos reinan en el camerino porque son muchos, se ven muchos los jóvenes, pero uno llegaba chiquitito, jovencito y eso a uno lo agarra de mandadero. Pelado, ven acá. Claro, no, sí. Andame pagando la luz. Y yo siempre fui bicho en ese aspecto porque ahí se quedaba con el vuelto y ahí. Claro, yo a estos los veía y yo los veía arriba, ¿no? Entonces, chuta, y a veces los pelados renegaban por ahí. Entonces yo siempre, Edwin, por ejemplo, que aparte de que es mi ídolo, es una persona que yo quiero mucho, ¿no? Que hoy vive en los Estados Unidos. Él me decía, hey, pelado, ven a verme pagando la luz. Y a veces ellos para verte te prueban también. Entonces me mandaba a pagar la luz, pero no me daba ni $1 para ir. Tenía que caminar como 20 cuadras para llegar a la empresa eléctrica a pagar la luz. Y claro, en ese tiempo todo se pagaba así, ¿no? Claro, pues, era entonces, presencial ahí. Por ejemplo, la Sombra Espinosa. Uy, qué nivel. Él vivía, cuando yo ya subí a entrenar el primer equipo, y una anécdota bastante chévere con él, porque él me dice, ¿dónde vives tú, pelado? Entonces le digo, yo en Carcelén, le digo, Don Giovanni, le decía. Don Giovanni. Aparte, yo Don era Giovanni chiquito, La Sombra. Yo era chiquito, flaquito, y La Sombra era negro de 2 metros. Y así, entonces, me dice, ¿dónde vives tú? Yo le digo, en Carcelén. ¿En dónde? ¿En qué? Por el complejo del Quito. Yo vivo por allá, me dice, yo te voy a llevar todos los días, ven conmigo. Pero para llevarme, para ganarme ese recorrido hasta el sur y evitarme todo el trole, llegaba después de las prácticas, yo le limpiaba los zapatos de él. Se los limpiaba, se los betonaba y yo, bicho, iba, Don Giovanni, ahí están sus zapatos. Me dice, pelado, bien, cabrón, que te agradezco. Y así, pero a veces yo a los chicos les digo siempre, y esto ya es un poco más en serio, le digo, usted tiene que tener humildad. La humildad de saber respetar al que más experiencia tiene. No ser sumiso, porque tampoco es la idea. Es diferente, claro. Pero ser respetuoso con alguien que ya marcó una carrera. Y que te que puede está enseñar marcando mucho. un camino, claro. Entonces, y también saber ganarse la voluntad, pues, también de la otra persona. Exacto, entonces todo el mundo me tenía cariño en el equipo,
aparte que ellos decían que yo era bueno, y yo tenía 16 años y hubo una epidemia de jugadores lesionados en ese tiempo. Y el entrenador, carajo, ¿y ahora quién pongo? ¿A quién pongo? ¿Quién pongo? Y toditos los mismos a los que yo le hacía los favores. ¿Y quién era el entrenador ya de primera de esa? Era Gerardo Peluso. Ah, ya. Fue técnico de la selección ¿De uruguaya. dónde era? Después. Uruguayo fue. Es uruguayo. Sí. Entonces, él me veía trabajar, yo era incansable entrenando, me mataba entrenando, después las prácticas continuaba, seguía, y el profe decía, sí, este muchacho no para nunca, en sus palabras. Entonces, cuando pasa esto de todos los jugadores que se lesionaron, los mismos compañeros míos a los que yo le hacía todos los favores, normalmente los entrenadores siempre se apoyan en los jugadores referentes, en los mayores. Claro. Y yo, póngalo, ellos siempre me decían pelado, póngalo al pelado, profe, póngalo al pelado. Pero yo ni siquiera sabía. Entonces un día íbamos a jugar y el partido era con Espoli y había tantos lesionados que estaba faltando plantel, claro. Y un día yo entro al baño, a la ducha, ya me iba a duchar y entra el profe y me dice, hey pibe. Yo lo quedo mirando y le digo, porque él siempre me hablaba, pero nunca había entrado. Nunca directo, claro, nunca directo. Ese día ya te habló directo. Ya, o sea. Me dice, pibe, alista tus cosas que mañana vas a jugarme. De un día al otro. Imagínatelo. ¿Y qué sentiste ahí cuando te dije eso? ¿Qué hiciste? Que me temblaba por todos claro, lados. ¿qué hago? ¿Qué ¿Ahora qué hago? Dices, ¿ahora qué? O sea, más que todo, en todo el proceso de ese día, que en el día y la noche, que pensabas antes de dormir y todo. Yo no sabía cómo reaccionar, pero yo lo que sí sentía era que las piernas me temblaban, pero mal, todo es que el cuerpo. Una cosa es estar pensando todos los días, quiero ahí jugar. Ya te olvidaste de jugar. Otra cosa es, claro, otra cosa es que vengan y te digan, mañana vas a jugar. Claro, ya, claro. te cambio. Y Claro, así entonces, de una sola, de un día al otro. Yo me quedé, pero así frío, quedé en el... Yo nomás le hice con la cabeza sí. Y él me dice, pero boludo. Y la emoción, pero tienes que estar contento. Claro, la emoción. Y me dicen estas palabras, o estás cagado, me dijo así. Y yo ni siquiera le atiné a contestar porque tenía un nudo aquí en la garganta. No sabía qué decir. Me temblaban las piernas y yo me quedé helado. Y después los compañeros míos entra Edwin Tenorio y se empezó a reír como loco. Yo dije, te empezó a remangar porque Edwin Tenorio no era pocas palabras, ¿no? Claro, no, y eso que él era jodido, Edwin era jodido, ¿Cómo era entrenar con Edwin, ejemplo, y saltándonos un poco? Temperamental. Porque ese te iba a pegar, creo que hasta entrenando te iba a pegar Edwin. No, él con el bar no viviera ahorita, Edwin Tenorio, no. Imagínate que me tenía un cariño enorme, justo en el camerino que estaba ahí, él agarró un vasito con agua, lo agarró, se lo puso aquí, me lo puso en la cabeza y le decía, tac, 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 tac. Ah, me dice, tranquilo, pelado, que aquí te vamos a ayudar, me dijo él. Ah, mira, no. Monstruo. Mira, no, otro nivel, pero porque dice, tú eras su competición, por decir, claro, prácticamente, exacto. ¿no? Entonces, él decía eso, siempre me aconsejaba y todo. No, aquí te vamos a cuidar, me decía, tranquilo, pelado, dice, tú eres buen chico. Y vamos entrando a la práctica, me molía patadas, él mismo. Te iba endurando él mismo, Oye, y debutabas contra Espoli. Sí. El 17 de junio del 2001, me parece. Sí, 2001. Del 2001 debutas. Claro, yo tenía 16 años ahí. Y ahí debuté, fue mi primer partido. El estadio estaba lleno porque el equipo estaba ahí peleando. Andaba bien. Sí. Andaba bien en Ceuquitas ahí. Y ahí debuté y empecé mi camino. Pero antes del partido me acuerdo que vinieron los compañeros míos y todos me decían, no, tranquilo, corre, me decían, corre. Juega como que si fuera el último partido de tu vida, o sea, te ha costado un montón de trabajo. Y era más difícil ahí ver debutar a chicos, ¿no? Ahora debutan con más facilidad, por decir así. Son otros tiempos, en esa época era muy complicado, entonces ellos me decían, acuérdate que tienes una familia que está detrás de ti, entonces era como que... Una presión. Pero aparte una motivación, cuando me decían eso, a mí se me aclaraban los pensamientos y el enfoque mío era otro, ¿no? Porque claro, sabía que había tenido que recorrer un montón de camino, tantos sacrificios que había hecho y no podía desaprovechar la oportunidad. Realmente fui un privilegiado de la vida porque no es fácil asumir retos y tan complejos como eso en ese tiempo, y más que todo con la edad que tenía.
Y debutar en un Auquitas que tiene su tremenda hinchada. Claro. El Papa Aucas. Y de ahí empecé mi camino. Las cosas se me dieron, gracias a Dios. ¿Fuiste titular en ese partido? Sí. Y mira, los 5 minutos. No podía ni respirar. Yo sentía que el tenía físico una se te piedra fue aquí en la garganta, no podía ni tragar la saliva. ¿Y cuándo sentiste que ya te soltaste en la cancha? Ya? No, cuando empecé, a mí los compañeros mismos me decían, cuando agarres la primera pelota, pásala bien. Solo pasa, no importa si la pasas por atrás, pero pásala bien. Y es la verdad, porque así uno va agarrando confianza. Exacto. En contacto con el balón, un poco más de confianza, la di bien, entonces a la otra voy y la pido. Entonces ya todo empieza a fluir. ¿En qué posición entraste ahí? Ahí igual jugaba como un interior. Ya después me convertí en un doble 5 después, ¿no? Claro, lo que pasa es que luego. esa es una posición pesada. En esa época era pesada porque el volante central siempre sostiene todo, sostiene siempre el juego sobre sus espaldas, ¿no? Todo el trabajo. Y aparte lo tenías a un Edwin Tenorio ya de selección. Claro, y estaba Edwin, que pegaba durísimo. Claro. Entonces ahí era imposible que pueda jugar en esa posición y empecé a jugar como interior en mis inicios. Después ya cuando Edwin se fue vendido, entonces ahí yo pasé al centro. Ahí pasaste ya de volante central ahí a coger la batuta y qué bueno aprender, ¿no? De un grande como Edwin Tenorio que estuvo por toda la selección, pues jugó un mundial también y te dejó dando la mano como que, hey, tú vas al próximo mundial, mira, ve. Sí, y agradecido toda la vida con él porque después fuimos compañeros en el Quito también. Oye, ¿y de los compañeros más jodidos que tuviste? Jodidos, complicados. Complicado, para conversar, porque siempre hay unos que son reacios, difícil de tratar. Renegón. Fuiste compañero de Marcelo Elizaga, ¿no? Sí, el polaco, buena gente. No, pero polaco se lo tranquilo. Sí, fue una final que me dolió, la verdad. Claro, le ganaron a Melé, Quito. Claro, ahí le ganamos en Guayaquil y el gol de Fidel Martínez, recuerdo. Sí. Mira, pero espérate, que no nos dijo. Oye, tú le estás quitando y él quería evadir mismo la pregunta. Ese es el problema de este señor. Siempre quiere protagonismo. Mira, de los compañeros más complicados que yo tuve en el fútbol fue Franklin Corozo, que estuvo en MLE. Ah, sí, jodido. El negro siempre andaba armado. Y esa sí es verdad, ¿no? Él andaba armado, ¿no? El negro renegaba por todo. Tú lo veías en la concentración y agarraba, el negro parecía el presidente de la República. El teléfono lo agarraba y caminaba 5 o 6 horas solo hablando por teléfono y peleando con todo el mundo. Llegaba, era el almuerzo, renegaba porque no le gustaba la comida. Que si no íbamos al cine, renegaba. Y el negro nadie le podía decir nada. Nadie le decía nada. Porque andaba a cargar ahí la suya al lado. ¿De dónde fue compañero tuyo? En el Quito. En el Quito, Deportivo. En el Quito, en ese Quito que fue histórico, que fue el del 2008. Claro, ahí. Campeón 3 años casi seguidos. Y mira, del Aucas pasas al Cuenquita. Sí, un año. Un año. ¿Qué tal te fue? Sí, fue bastante bien, bastante bueno el año. El problema es que ahí el club no andaba muy bien también. Un poco mala suerte también, porque ahí ellos salieron campeones, después vino el siguiente año y creo que en ese campeonato ellos económicamente pusieron todo. Entonces claro. El equipo un poco... Como le pasó al Quito también, ¿no? También. Que fue algo así. Lograron todo y después se vino todo abajo. Pero bueno, entonces terminé la temporada ahí, salí y de ahí fui para Melé. Imagínate, salgo renegando de ahí. De Cuenquita y pasas a... Nadie quiere esa vaina aquí. Y en Melé también te costó, ¿no? Sí, pero... Más llevadero. Sí, en Melec sí, realmente yo llegué y me lesioné, ¿no? Sí, tuve una lesión bastante larga ahí. Cuando volví, jugaba, a veces no. El técnico de esa época era Carlos Torres Garcés. Entonces... el de Escalada. Ese fue el año después, anterior. No, ese fue el año anterior. Por eso. Fue en 2006, claro. Perdón, año 2007. En Melé no los pudo retener. No, exacto. Boca los volvió a pedir. Los volvieron a pedir. Claro. Entonces, pero ahí ese año, creo que hasta el año anterior, creo que había estado Omar Quintana. Después él se quitó y agarró Ferdinand Hidalgo. Uno iba a la oficina del doctor a querer cobrar y más bien uno tenía que prestarle $1 para que compre la cajetilla de cigarrillos. O sea, tú volviste a jugar en las divisiones menores, llegar a ver. Olvídate. Nosotros teníamos 6 meses sin cobrar. Pero el doctor monstruo, buena gente, ¿no? Calidad de ser humano. Entonces uno llegaba a la oficina de él, te recibía, le encantaba fumar.
yo llego y se le habían acabado los tabacos. Oye, entonces yo llegaba a cobrar porque yo le... O sea, ya 6 meses. Claro, ¿no? Claro. 6 meses. Entonces, ahora con 3 te hacen paro. Imagínate que yo voy a llegar para sentarme con él a conversar. Yo no sé si lo hacía por estrategia, para decir esto porque es le chido. costaba decir no tengo plata para pagarte, para que tú te des cuenta solo, exacto. Entonces yo llegaba, doctor, mire que ya ha pasado bastante tiempo y necesito el dinero para poder sostenerme aquí. Y me decía de entrada, me decía, hey hijito, ¿no tienes $1 para comprar una caja de cigarrillos? O sea que con eso tú decías, pues si no tiene para el cigarrillo, ¿qué va a tener? Ni ganas de cobrar para los allá. 6 meses de sueldo, dice, ¿qué va a tener? Con guante blanco te decía, no tengo dinero para pagarte. No tengo ni para los tabacos, te decía. Doctor, ahí está su $1, que tenga buen día. Le dejaba prestando el $1 todavía. ¿Sí te cumplió después el MLE los sueldos atrasados? No, me quedaron debiendo. No. Hasta el día de hoy nunca me pagaron. Oye, ponle la demanda. Es que antes ni siquiera, o sea... No existían esas... Ponle la demanda para que le quiten 3 puntos, por favor. La agremiación no era fuerte tampoco. Que se vaya a la B. Buscaba la agremiación y no, tampoco. Entonces no, ahí quedó. Entonces ahí yo me fui. Había sido un año complicado, venía un año difícil. Y me acuerdo que Carlos Sevilla, yo estaba aquí, estaba visitando a mi mamá. Y un día me llama y me dice, te voy a recuperar. Te voy a hacer campeón, me dijo así. Sí, esa fue la llamada del profe. No tenía ni contrato, o sea, con el Quito, porque el que me llamó fue y me dice, mañana te espero a las 8 de la mañana en el complejo. Y yo estaba aquí. Pero tú estabas todavía en Emelec. No, ya terminaste la temporada. Ya no tenías contrato con Emelec, ya no. Él te llamó para que estabas como libre al Quito recién. Sí. Estabas libre, por Estaba libre. Entonces él me llama, pero profe, ¿y mi contrato? Tú ven, me dijo así. Entonces me fui sin contrato, sin nada. Después llegué y antes de empezar el entrenamiento me llevó a la oficina de él. Me dijo de la A a la Z. Pero el profe tenía esa personalidad de que él te hablaba muy fuerte, ¿no? Era un entrenador bien jodido. Duro, claro, jodido el profe. Y yo viviré agradecido toda la vida con él porque realmente me marcó como profesional. Porque era un entrenador que se te metía a la casa, él te decía concentración. Sí, hay de ti donde no estés en la casa cuando decía concentración. A lo Bielsa. Exacto. Me acuerdo, yo vivía en un piso alto y él llegaba, en la puerta. Abre la puerta, pero así. Uno abría, pero él no te decía ni buenas noches, ni nada. ¿Con quién estás aquí? Te decía. Te iba a buscar, ¿con quién estaba? Buscaba hasta debajo de las camas. ¿Sí? Te miraba si tenías alimentos en la refri, ¿no? Me abría la refri, yo vivía solo, ¿qué iba a tener en la refri? Comía en la calle, ¿no? Un limón a la mitad. Atún. Me decía, se mete en la casa, busca por debajo de las camas, todo. Era así con todo el mundo. Abre la refri y me dice, con razón te andabas desmayando cuando eras pelado. Él ya sabía toda la historia tuya, entonces claro, era un técnico, era un entrenador que estudiaba para él primero llevarte, él averiguaba por ti, o sea, claro, sabía cómo fue tu formación. Eras. Yo nunca lo había tenido como entrenador. Y ahí me dijo eso, cosa que yo me quedé frío. Digo, ¿este man cómo sabe ¿Cómo sabe que me desmayaba? Si no tengo mal entendido, Carlos Sevilla es el último técnico ecuatoriano en salir campeón del fútbol ecuatoriano. Claro, así es. El último. Y lo sacó Había al Quito. Salido campeón con Emelec en el 2001 y luego con el Quito en el 2008. Sí. Así, y lo sacó y ahí al no Quito. hay otro técnico ecuatoriano. No, pues que luego de eso ya, o sea, el único que le dieron un equipo de nivel y técnico ecuatoriano fue ahora último a segundo Alejandro Castillo. De ahí anteriormente, pues hay que acordarse y les han dado los técnicos ecuatorianos equipos. Bueno, Palillo tuvo Emelec en el 2006. Sí, pero ese equipo no era de nivel. No tenía la plantilla. Encontraron nivel con Escalada y con Mondaini, más no que era suerte. Claro, exactamente. Es que nosotros en ese equipo del Quito, a nosotros nos pusieron el equipo de los reciclados. Claro, llegaron ahí también llegó Michael Arroyo, pues que lo sacaron de por el tema 2. Silencio, que tú no sabes. Imagínate, llegó Isaac Mina, que ya venía con el sobrenombre de la vecinita. De la vecinita, Isaac. Franklin Corozo, que te desayunaba, te almorzaba con un arma en la mesa. El negro marcaba así, te lo juro. El negro llegaba. Pero era locura, ¿no? Del ya.
Maña. Él vivía en una pelea con él y con el todo el mismo, mundo. venía- Sí, exacto. Había el espejo contigo, es el problema. Parece mentira, pero el negro renegaba hasta por cómo se llamaba. Me llamo Franklin. Pasaba renegando. Pero llegaba, tiraba la pistola en la mesa. Con eso nadie se me apegue. ¿Y qué le puedes decir ahí? Nada, Y uno jovencito también, entonces, pero era buena gente, buen tipo, renegón, pero buen tipo, muy buena persona. El más renegón. De ahí llegaron, ¿no? Llegó Checa, Cortés, todo. Checa, el central con más gol. Era un equipo Giovanni Ibarra también está ahí. Giovanni Ibarra estaba, claro. Multiloc. Multiloc. Pero a ese sí lo Ese de las caballero, ese señor no. El Multiloc. Nosotros, yo hasta el día de hoy, yo siempre, y Jugador eso que de es nivel. padrino de mi hijo, ¿no? ¿Quién estaba delantero en ese 2008? Estuvo. No, estaba Evelio Ordóñez. Evelio Ordóñez. Walter Calderón. Pero el chavo, el chavo Urquiza. No, ese es el 2011. No, Ese fue Alustiza fue en el 2011. Alustiza, sí. Sí. Y eso te decía don Giovanni, ¿no? Don Giova, es mi compadre, Pero yo hasta el día de hoy yo siempre lo trato con respeto a don Giova. Fue monstruo, o sea, realmente era un tipo que uno lo veía trabajar, tú decías, 40 años y tú lo veías volando por todos lados y lo que trabajaba, entonces tuve buenos ejemplos realmente. Oye, siempre te tocó compartir con mundialistas, ¿no? Porque él también estuvo en el Osvaldo, mundial, ¿no? ¿y de ahí de Osvaldo. técnico quién era? ¿Insúa? ¿O todavía no llegaba Insúa? Estaba Sevilla en ese después año. llegó Insúa, ¿verdad? Sevilla. Nosotros ganamos el campeonato del 2008. Fueron campeones de ahí 2008. De ahí llegó Rubén Darío. Pero ya en ese Quito que llegaste, ¿cómo estuvo? O sea, bien formado, pagos al día, la estructura estaba muy buena, un cambio Ahí, totalmente. Una cosa rara porque el equipo anterior tenía creo que 30 jugadores, lo echaron a los 29 y quedó Wilfrido Vinces, el único que quedó de ese equipo. Llegó a Sevilla y echó a todo el mundo. Y de ahí trajo todo el plantel. Él armó ese equipo. Y a nosotros los periodistas nos decían, te digo, el equipo de los reciclados, no pasa nada con esto. Y entonces nosotros también, era el amor propio también, ¿no? Nos habían tocado el orgullo. Entonces, claro, decirte los reciclados como, epa, aquí vamos. No, ese equipo está formado por puros delincuentes, violadores, que no sé qué. Ya porque estaba Franklin ya. Sí, eso mismo. Entonces, al final fue pero nosotros entrenábamos a morir y nosotros teníamos un compromiso con el profe entrenador. Sevilla. Claro, Es realmente. Que, me imagino que como te hizo a ti de llevarte, mira, van a hacer así las cosas, me imagino Así que con hizo todo. con cada uno de ellos, ¿no? Con cada uno de los que llevó. El único que llegó que venía bien y que venía de México y todo era Luis Fernando Saritama, ¿no? Es el máximo ídolo. Claro, del Quito. él era el emblema, pues, y ¿no? Del referente Deportivo Quito. toda la vida, ¿no? Exacto. Por eso nos vamos a un corte y regresamos con más de Fuera de Ya Juego se nos aquí va con volando Osvaldo el tiempo, Minda, ¿no? que conversando se nos pasa el tiempo volando. Volvemos más con Fuera de Juego. ¿Eres que mismo es que? No te la grilles otra vez. Oye, Faricho, ¿qué será lo que tienen esos negros? Hay unos manes que le meten guatuso. La primera en todo. 91.9. Radio Pública Jubones. Inicio de espacio publicitario. Radio Pública Jubones. Es en casa donde los niños deben aprender a decir Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por favor, con permiso, lo siento. perdóname, muchas gracias, me equivoqué. Nuestro hogar, nuestra primera escuela. Ministerio de Inclusión Económico y Social, MIES. Fundación de Desarrollo Social del Oro, FUDESO. Radio Pública Jubones. Sumérgete en un mundo de diversión donde nunca deja de salir el sol. Complejo turístico Quinta Los Amanes. Tenemos las mejores piscinas de la provincia. Canchas de fútbol, básquet y vóley. Espectacular mirador. Pista de baile y alojamiento de lujo. Te esperamos en la vía Perimetral Sur, sector Uchuclaya, pasaje El Oro, Ecuador. Para mayor información, contáctanos a los números 0962-790-669 o al 0994-001-663.
En Pasaje, cada día estamos más cerca de contar con el nuevo Centro de Revisión Técnica Vehicular. Muy pronto tendrás un espacio moderno, cómodo y seguro para realizar este importante trámite. Mientras tanto, durante todo el mes de julio, recibimos a todos los vehículos exentos, cuyo último dígito de su placa termina en 6. Acércate a nuestras instalaciones para generar un turno y cumple con este requisito obligatorio. Tránsito Pasaje P, somos la nueva movilidad. Fin de espacio publicitario. Volvemos con Fuera de Juego. Aquí estamos con Genji Personal Shopper. No te olvides de escribirlo y buscarlos por Instagram a nuestro auspiciante, que tú le pides lo que quieras y te trae directamente de los Estados Unidos. Por eso este programa llega gracias a Genji Personal Shopper. Búscalo ahí en Instagram y le escribes si te trae lo que tú quieras de Estados Unidos: medicina, ropa, zapatos, lo que tú quieras, señora. Así es que el marido dice que hasta tu ex te la trae. Tú que la sigues buscando, Andrew, que la sigue buscando. Un saludo para por eso, el gerente propietario Gabriel no Valles. No te olvides buscar a Genji Personal Shopper ahí, no. Oye, Osvaldo, ya pues estabas en el Quito, ¿no? Y empezaron ustedes a darle los resultados, a jugar bien ese equipo. Sí. A meterle, ¿no? Sí. Qué bien, ¿no? ¿Cómo les fue ese año a ustedes ahí? No, ese equipo era... Empezaron a volar ya ahí. Claro. Y era un equipo valiente, ¿no? Era un equipo, claro, de obreros, como quien se dice. Osvaldo, hay una pregunta aquí que me hace la gente. Me dice, pregúntale a Osvaldo si ha tenido vida bohemia como Paredes y Cavier. No, a ese nivel mucho. Aclárales. O sea, sí, pero no tanto, dice. Sí, pero no tanto, dice. A ver, si hubiese tenido... Yo crecí. Si hubiese vivido como él. ¿Compartiste con Paredes? ¿Con Paredes y cuál era el otro? Cavier. No, con Cavier. Con Paredes. ¿Con Paredes en el Quito? Con Paredes en el Quito. No, con Paredes no, yo no tuve. No tuve. Uy, mejor, dice. No, ahí se dañaba, dice, ahí me terminaba. No, es cuestión de un poco tener el sentido común, digo. Era imposible que pueda hacer 20 años de carrera si hubiese sido bohemio. Yo era bastante disciplinado, realmente era muy disciplinado. Yo cuando era fútbol era enfoque todo el año y ya, claro, y al tiempo libre luego. Y después normal, cuando toca. Cuando venía de vacaciones, pues yo siempre he sido un tipo de familia, entonces ya me juntaba con mis tíos, con mis hermanos, bueno, y ahí... Cosita. Exacto, disfrutábamos del momento, ¿no? Entonces, 3 libras más para llegar a la pretemporada, ¿no? Exacto, 4 libras más. Más. O sea, para que aclaren las preguntas de la gente, para que veas, hay muchos chicos también que te están viendo, y esa es la idea del programa, de darle. Oye, no. Y un jugador así tipo Paredes que te tocó. No, después tú entiendes por qué no duran tanto tiempo. Claro, se queman rapidito y se revientan rapidito. Michael Arroyo. Michael, crack, pero disciplinado. Él es fue un futbolista y es un ser humano privilegiado físicamente. Sí, ¿no? Sí, no. Porque realmente había que aguantar ese ritmo, ¿no? que él imponía, jugar y lo otro que él ponía, ¿no? Era monstruo. Y realmente, 3 títulos con el Quito, ¿no? Sí. 3 títulos. Y ahí tu paso a Estados Unidos. Sí, de ahí fui para Estados Unidos también. Estuve casi 5 temporadas por allá. 5 temporadas allá. Sí. ¿Y en ese tiempo el fútbol norteamericano? Ya tenía buen nivel. Yo llegué y tenía... ¿Estaba Beckham ahí? Sí, pero él estaba en Los Ángeles. Por ejemplo, y es buen tipo, un buen ser humano. ¿Lo conociste? Sí, porque compartíamos las mismas instalaciones. Ya. Hoy en día el equipo en el que yo estaba se llama LFC. Y está el Galaxy también. Pero en la misma ciudad deportiva tú compartías las mismas instalaciones. Es decir, por ejemplo, ellos tenían un pasillo por ahí que tenían sus vestuarios, las oficinas, todo, y hacías una L y estaba el vestuario de Galaxy y todo. Oye, ¿y instalaciones de primer nivel o todavía estaban ellos readecuándose? No, eso de otro planeta. Sí. Pero mira, ellos son los primeros. Ejemplo, yo escuchaba a Carlitos Tevez, él cuando llega al Manchester City. Dice que todavía los camerinos de ellos recién eran todavía unos vagones. Todavía estaba en formación. Y mira, el City no. Pero ya en la MLS, en cambio, ustedes tenían todo primer nivel. Los gringos siempre están un paso adelante. Sí.
Nosotros teníamos de todo. Y mira, ahí yo entendí realmente cómo al fútbol profesional. Cómo tiene que comportarse un profesional del fútbol. Y yo creía que era profesional aquí, porque era bastante disciplinado, pero cuando tú llegas a esas ligas... No solo es tu disciplina, sino la disciplina también del resto. Estigmatizan mucho el tema de la MLS, pero es una liga que tiene nivel. Tiene nivel y infraestructura top. Entonces ahí nosotros llegábamos a entrenar. Había que llegar al entrenamiento a las 7 de la mañana. Ahí desayunaba. Antes, obligado, tenías que ir al gimnasio. Entrenamiento, almuerzo, tomar clases de inglés. Y después te ibas a tu casa. O sea, todas las comidas te daban ahí. Todo. O sea, tú ibas a trabajar como debe trabajar un trabajador normal, que llegas 8 de la mañana y sales 5 de la tarde de ahí. Exacto. Y no es que te decían es opcional. Tenías que hacerlo. Obligado. Tenías que hacerlo. Imagínate que llega desde teníamos una instructora de yoga. Entonces, ¿cuándo haciendo yoga? Claro. ¿Qué es concentraciones? Claro, entonces... No, es raro esas cosas. Claro, cuando yo llegué era raro, pero después entendí por qué necesitaba todo eso, ¿no? Claro. Decía, mira que la alimentación ellos te daban el propio desayuno porque ya sabían lo que tú tenías que comer y todo. Cuando yo llego a esa liga, normal, nosotros aquí hacíamos gimnasio, pero no tenía el hábito de hacer gimnasio yo. Y cuando jugamos el primer partido, yo veía unos gringos, imagínate que yo que soy alto, que tengo un 84 casi. Yo veía esos gringos, tenía que mirarlos así. Había un gringo que se llama Kenny Cooper, un tipo que medía como 2 metros, pero un animal. Entonces yo llegué flaquito con 75 kilos. La mitad de él, Y yo no podía con ellos en el mano a mano cuando hacíamos los amistosos. Entonces ahí yo recién entendí y dije, no, aquí tengo que prepararme realmente si quiero competir aquí. Ya si diferente, claro. No voy a poder. Entonces ahí agarré el hábito del gimnasio, de todas estas cosas. Aumentar la masa muscular y toda la cuestión. Todas estas cosas. Y ahí fui ganando peso y después, mira que yo me podía haber quedado en esa liga. Me podía haber quedado mucho tiempo. Pero cuando llegaste tú allá a la MLS, eso te abrió el paso a la selección ecuatoriana. No, realmente ya en la selección estaba. Ya con el Quito, Quito ya estuviste. Sí, en la desde selección. que estaba en el Quito, desde que llegué con Carlos Sevilla, me acuerdo que en estas palabras él me dijo, yo te voy a poner en la selección. Ah, sí. Sí. Se te prometió todo. Todo. Aquí vas a ganar todo. Pero claro, tú cuando te hablan de tienes esa que manera, ganártelo, tú dices, cualquiera que no entiende esto puede decir, y que era dueño de la selección. Claro. Tienen razón. El tipo terminaba el entrenamiento y me decía, Osvaldo, ¿dónde está? Profe, a ducharme. No, que a ducharme. Ponte el uniforme, ven de vuelta. Y me tenía con la pelota esto. O sea, así te prometió selección, jugando, entrenando de más, poniendo de más. No que viene, entrena tus 2 horitas y te vas y te pones esa es, brother, esa es, brother. Por eso es que te paro bola, DJ. Él me decía con sus palabras, me dice, ¿qué piensas que yo soy mago? Dice que te va a poner en la selección así nomás. Tienes que trabajar. De palabra. Pero te lo estoy diciendo de forma suave. Pero era la palabra más bajita era... Hijo de eso mismo. Tienes que correr, me decía. Y yo solito, al principio renegaba. ¿Y cómo fue tu primer llamado a la selección? ¿Contra qué partido? ¿Recuerdas? ¿Eliminatorias? ¿Amistoso? No, amistoso. Ahí fue cuando terminó esta selección que estaba Alex Iván Bisuete. Hurtado, claro, que fue la de Bisuete. Yo con ellos fui a una gira por Asia, por todos esos lugares. Tuvimos una gira como de 5 o 6 partidos que fui con el profesor Bisuete. Ah, bien. Y desde ahí empezó mi periplo con la selección nacional. Después ya vino Reinaldo Rueda y continuamos. Oye, ¿y qué tal jugar contra Brasil? Con esos magos que tenía Brasil. Porque ahí sí eran magos. Tuve la fortuna de haber estado en una época donde estaban los mejores del mundo. Claro. Y tuve la fortuna de estar en esa selección que nosotros llegamos a ser top 10 del mundo. Así es. Entonces cuando eres top 10 enfrentas a las mejores selecciones del planeta. Entonces los partidos más feitos nuestros eran por ejemplo, Polonia, con los equipos europeos, ¿no? Entonces de ahí para arriba.
Nosotros a mí me tocó enfrentar a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Por Neymar, Portugal. Jugaste contra Francia en el Mundial, ¿no? Francia. Y ahí está el de Sí. el de Pogba. Sí, entonces contra toda esta selección nosotros nos tocó jugar y tuve la fortuna de haber enfrentado a los mejores de la historia, ¿no? Ronaldinho, Neymar, Messi. Qué Cristiano. locura tiene que haber sido jugar en contra de Ronaldinho. ¿Te sorprendió la convocatoria del Mundial 2014 o ya la esperabas? Ya venías Mira, de proceso, ¿no? Yo fui un jugador que a mí me costaban las cosas porque siempre era frontal, o sea, hablaba con la verdad. Y tú ves cómo es el periodismo aquí, claro, en el país. Y mucho no le gusta que los confronten. Entonces yo siempre fui un tipo de decir lo que yo pensaba, ¿no? Con respeto. Y mucho al periodismo no le gustaba eso. No le gustaba mi personalidad porque yo siempre hablaba con... Muchos pedían a Pedro Quiñones en tu posición, se escuchaba eso. Normal, yo también podía haber sido amigo de los periodistas y haberles dado la razón cuando no la tenía. Sí, hizo una especie como de novela, fue en esa convocatoria. Esa convocatoria fue peleadísima. Fue súper peleada. El caso Osvaldo con Pedro fue... Aquí a la gente le cuesta decir la verdad, a los periodistas en el país. Les cuesta un montón. Ellos hablan de que no hay regionalismo, un montón. Hay un montón. Y hay mucho. Yo en esa época estaba en el Quito, que era el Quito que atropellaba a todo el mundo. Y la bronca era por eso. Que tiene que estar porque los de Guayaquil pedían que estén los de Guayaquil y los de Quito que estén los de Quito. Exactamente, claro. El día de hoy sigue haciendo eso. Ahora sí. Entonces igual. siempre me armaban una película con Pedro sin necesidad, porque yo las cosas me las ganaba dentro del campo. El problema es que yo no le pasaba la manito por la cabeza a nadie. Me explico. Porque yo podía haberme puesto de tico con los periodistas y de amigo y de payaso y quizás iba a tener la aceptación de ellos. Entonces yo siempre cuestionaba mucho mis convocatorias por eso, ¿no? Pero al final yo me lo ganaba dentro del campo, ¿no? Y que claro, lo que pasa es que hay mucha pelea, como tú dices, de los periodistas, tanto de la sierra con la costa. El regionalismo aquí en el país es bastante grande. Ejemplo, ahora se la vive peleando la casa de la selección, que siempre jugó en Quito. Ahora sí dice, no, mejor que venga a Guayaquil, que en Guayaquil va más gente y toda la cuestión, estoy aquí, ¿no? Es un tema que nunca se va a acabar. Habla bonito. Y a nosotros nos cuesta mucho valorar lo que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces se crean disputas innecesarias con el tema de que porque juega en el Quito, juega en Liga, hay que darle palo, y que si yo soy de Guayaquil y juega en Meleo Barcelona, entonces imagínate, ellos se cansaban de decir que por qué no estaba Pedro y por qué estaba yo cuando estaba en el Quito, cuando estaba en Estados Unidos. Cuando fui a Barcelona, ahí sí ya ellos me pedían vuelta. Todito el periodismo ahora no cambió. Osvaldo, aquí también la gente me pregunta siempre ¿quién te puso el perrito Minda? El perro Minda, ¿no? El perro. Sí, porque tú tuviste apodos cuando fuiste joven. Sí. No, aquí no. De muchacho no, ¿verdad? No. Siempre Osvaldo Minda. Osvaldo. No. Pero la única vez que te bautizaron... ¿Quién te puso ese alias? Ese sobrenombre me lo puso Roberto Mar Machado. Ah, Roberto Mar Machado. Sí. Claro, el quiteño. Porque él decía... El Amazonas estaba, creo, antes. Claro, Roberto Mar Machado. Porque eras como un perro ahí, atrás de la número 5. El tema de él es un caso extraño, porque él es hincha del Aucas y es hincha de Liga. En Quito, Aucas, Liga es como Barcelona de Melec en Guayaquil. Claro, exactamente. Pero él es hincha de los dos equipos. Y él a mí me tenía un cariño enorme porque sabía mi historia, sabía todo lo que me había costado. Y jugaste en un equipo de él. Y jugué en un equipo de él. Entonces y como yo nunca daba una pelota por perdida, entonces me puso el perro. Claro, es que tú si la peleaba andaba atrás del balón, pero que no paraba. La peleas y también, ¿cómo fue ese regreso? Una vez conversando me comentaste ese regreso de la MLS otra vez acá al Ecuador. Jodido porque... Y me contabas que alguien te había pretendido. Aparte de Barcelona, tú ibas a otro equipo. Liga. Yo en realidad ya tenía... Liga. A ver, yo iba a continuar... Sí, iba a continuar en Dallas, en MLS. Estaba Oscar Pareja de entrenador. Yo desde que llegué a esa liga siempre me quiso tener en su equipo. Siempre. Entonces yo ya tengo un acuerdo con Dallas y cuando empiezo a revisar todo el tema tributario,
No compensaba. Tenía un muy buen contrato, pero decía... Te descontaban la mitad. Todos los estados tienen diferentes. Claro, exacto. Claro. Entonces, cuando empiezo a chequear, carajo, digo, pucha, casi el 50% Claro, solo en impuestos. se va en impuestos. No, Ahí gracias. yo como que me llama Subeldía y me dice, negro, te quiero tener en mi equipo, porque él es así, bastante arrebatado, es como... No, te quiero tener, para mí va a ser fundamental. ¿Ya lo conocías a Subeldía? No, nunca. Te llama de la nada. Nunca, un día me suena el teléfono y me dice, te habla Luis Subeldía. Subeldía, el técnico de liga. Me dice, sí, me dice, soy yo. Me dice, negro, quiero tenerte en mi equipo, que no sé qué, que va a ser fundamental. Entonces, yo lo pensaba porque yo ya había marcado una historia con el Quito, claro, siendo campeón histórico y toda la cuestión. Histórico de esos años de gloria, claro. Venía de ganar 3 campeonatos, 2 subcampeonatos con el Quito, entonces, y yo siempre tuve mucha gratitud por los clubes por donde pasé. Y yo lo pensaba y cuando empezaron los rumores de que venía a Liga, la gente me empezaba a escribir. Se filtró la información. No puede ser. Y a mí me estaba costando mucho porque me estaba apretando el corazón. Claro, verdad. ya estabas, en la noche no podías dormir. ¿Será que exacto, voy? tenía No voy, una ansiedad no voy. tremenda y me ofreció un contrato largo y bueno también. Era tentativo. Entonces, claro, entonces, bueno, yo ya al final lo estaba analizando y Subeldía lo tenía encima todos los días. Te llamaba. Dice, ¿qué te demoras tanto? Apúrate, me decía. Te decías que ya viajes, que regreses. Sí. Entonces yo por ahí lo esperaba un poco y le decía, no, es que mira, tengo que dejar resolviendo mis cosas aquí, después ahí sí voy hasta allá. Entonces bueno, dame unos días. Yo vengo a Ecuador, estoy ya yo preparando mi viaje para ir a Quito y cerrar el acuerdo con Liga, pero yo veía las maletas y decía, yo decía, Diosito lindo, ¿cómo voy a hacer algo como esto? Porque por el amor que le tenía y la gratitud que tenía con el Quito. Pucha, y justo, me suena el teléfono. Cuando yo veo, yo no contesté, porque normalmente no contestaba a números desconocidos. No contestaba, y me llama Luis Checa, que ya estaba en Barcelona. Ok, claro, compañero tuyo en el Quito. Exacto. Me dice, oye, huevón, me dice que te contesta llama el teléfono que te está llamando el presidente. Entonces, ahí a la siguiente llamada. ¿Novoa? No, estaba el presidente Novoa ahí. Luis. Hola. Luis y Antonio, porque Antonio era el presidente. Hola, bro, te saluda Luis. Entonces, me dice, Osvaldo, ¿qué andas haciendo? Le digo, nada, ahorita visitando, le digo a mi madre acá en mi ciudad. Me dice, ¿qué te parece si nos tomamos un café? Vente a San Borondón. Me dice... Plaza Lago. Me dice, no, sí, te espero. No, me dice, te espero en la presidencia del club. Le digo, pero bueno, tengo que trasladarme hasta allá. Le digo, bueno, me dice, yo te espero ahí, no te preocupes. ¿Cuánto hace? 3 horas. Le digo, sí, 3 horas. Me fui. Me senté, me tomé un café con él. ¿Seguro era café? Sí, un café. No creo que en una oficina de ese nivel te den un café. No, un café. Mínimo. No, él normal se tomó un whisky así, que no sé ni qué era. ¿Nunca te llamó Neme? Ni un contacto, nada. San Paoli me quiso llevar cuando él estuvo en el Melec de vuelta. Y vas y te sientas con... No, y él me dice, ¿qué es lo que dice? Sé que vas a ver que Liga te está pretendiendo, ¿qué es lo que te está ofreciendo? Entonces yo le digo, bueno, estos son... Yo te pago el doble. Dame. Ya. Y aparte que bajó las maletas ahí mismo ya. Ahí mismo te quedaste. Claro. Y añadir que tú eres hincha de Barcelona. Claro, yo soy hincha de Barcelona. Y ahí sí ya es otra cosa. La realidad es que soy hincha de Barcelona. Barcelona. Hincha de Barcelona. No, yo dije, ya está aquí. Rapidito, ¿dónde firmo? Me quedo aquí. Después me llamó. ¿Qué dice Subeldía? Sale que yo firmo con Barcelona, me llama Subeldía. Me dijo de la A a la Z, hasta de lo que me iba a morir. No te creo. Pero y tú calladito. Yo todavía le digo, Luis, mira, entiendo tu enojo, le digo, pero la realidad es que
Barcelona me está ofreciendo me un está mejor ofreciendo un poquito más, es entendible. Me dijo de él al set y después me dice, no, dice, está bien, negro, dice, vos sos buena persona, me dijo, te lo mereces, me dijo así. Claro, aparte que es mejor el sueldo y aparte eres hincha, entonces claro. aquí... Ya era el sueño cumplido, porque realmente siempre quise jugar en Barcelona, entonces... Claro, imagínate. Un sueño cumplido. Oye, ya vamos llegando al final del programa, hemos estado disfrutando con Osvaldo aquí, ya quedamos escasos 4 minutos, imagínate. Si nos quedamos un poquito más, no hay y problema. hemos recortado, pero así la historia. Vamos saltándonos los años full rápido. ¿Cómo era entrenar con Almada? A ver, es que eso para el mundo barcelonista, le gusta, el barcelonista es lo que nos encanta, y yo creo que el 90% del país, no sé, o más del 50% quisiéramos verlo a Almada dirigiendo la selección ecuatoriana. Sí. Porque no hay un futbolista que diga que es un entrenador vago, que no sabe, que se deja manejar. No hay nadie que pueda decir eso de él, y es creo que lo que buscamos en la selección ecuatoriana, porque vemos muchas formas que se manejan y que a vista de todos hacen y deshacen. Entonces es bonito siempre conocer un poco más de lo que fue o de lo que es Guillermo Almada, ¿no? ¿Cómo era entrenar con Guillermo? Porque el gordo Lucho dice, Almada me retiró, dice, no tenía ganas pero ni de estar con mi mujer, decía, me mataba ese man, me mataba Almada. Mira, yo tuve muy buenos entrenadores en mi carrera. Tuve a Isque, que fue campeón del mundo, campeón de Libertadores, Rubén Insúa, con Boca, Quito, ¿no? Que dirigió, Quito, dirigió Boca, la Roma el de América, Italia. todo. Insúa, que fue campeón de Sudamericana, un montón de Finales entrenadores de muy buenos, Libertadores. ¿no, profesor? Montón de entrenadores muy buenos, pero realmente entrenar con Guillermo Almada, esa es la experiencia de vida y deportiva para mí más espectacular que yo tuve, porque es un entrenador que llega y tú de entrada lo odias, de entrada lo odias, porque el tipo tiene una personalidad. Entonces me acuerdo, llegó a Barcelona y los entrenamientos de él, ese te destruye. Ese sí puede. A trabajar. No, ese con él sí es trabajo. Esas pretemporadas a otro nivel. Yo la primera pretemporada con él en Estados Unidos, mira que a mí me gustaba entrenar. Y él era apasionado conmigo, porque él me tenía mucho cariño por cómo era yo de disciplinado, en mi trabajo. Exacto. Yo tenía ya 32 años. Y yo siempre primero en todo. Y él tenía mucho respeto por mí. Y él siempre me decía, Valor, yo sé que va a ser duro, pero me dice, si tú lo haces, que eres uno de los referentes, ¿tú crees que a los más chicos les va a quedar por decir o quejarse o hacer algo? Entonces era un entrenador muy vivo. Él siempre llegaba donde los mayores y siempre te tiene que hacer ejemplo, y aparte dice, yo no tengo por qué decírselo porque usted ya de por sí marcan el camino para los demás. Estaba Segundo Castillo también, que era claro tenían ustedes. Matías Loyola también, Damián, un profesional 10 puntos. Entonces las pretemporadas con él entrenábamos a las 5 de la mañana. 5 de la mañana ya entrenando. Fuimos a hacer una pretemporada en Estados Unidos, 5 de la mañana. En Miami, era invierno. 5 de la mañana. Era invierno. Son ciclistas que salen en esa hora. 5 de la mañana. ¿Qué iban a hacer running? Como 21K. Con ese frío, con el chompadote, con 3 capas encima. Pero claro, tú dices Florida, normalmente hace calor. Claro, hace calor. Entonces, playa. Al utilero se le ocurre no llevar las chaquetas de frío. Imagínate, 5 de la mañana en el frío. Frío, y nosotros con pantalonetista, con el short, con la camisa sin manga. Y nosotros, me acuerdo que nos juntábamos los 30 y nos poníamos uno al lado de otro y nos se abrazaban entre todos. Como pollitos, sí, claro, para sentir calor. Para sentir calor. Armada, muchachos, que no importa, que aquí el clima, que no, eso es mental. ¿En dónde? Claro. Entonces entrenábamos a las 5 de la mañana, a las 8, ¿no? A las 5 terminábamos a las 6:30. De ahí desayunábamos, a las 8 el siguiente entrenamiento. A las después el gimnasio a las 11, después el segundo entrenamiento. Un sanduchito y al gimnasio. Después almuerzo. Descansabas hasta las 4 de la tarde, pero tú al mediodía no te querías ni parar, pues ya fusilado con 3 entrenamientos. Ese equipo volaba, ¿no? Oye, ese equipo volaba. ¿Cómo volaba? Ahora entiendes por qué volaba. ¿Cómo volaba? Hermano, entrenamos. Solo goleaba Barcelona esos años. De ahí a las 4 de la tarde. Partido en la Florida destacado. Sí, 3 claro. entrenamientos y aparte partido a las 4 de la tarde.
los que jugaban, pues ya hacían su partido y ya estaba. Y los que entraban por ahí medio tiempo, alguna cosa, después del partido, directo, 1 hora y media a otra cancha que había un amistoso. Nosotros terminábamos los entrenamientos de 7 a 11 de la noche. Y de nuevo 5 de la mañana al El otro otro día la misma igual. vaina. Así por 30 días. Así como se acabó el tiempo ahí entrenando, se nos acabó el tiempo. Oye, Osvaldo, un gustoso de haberte tenido. Creo que necesitamos otra vez para seguir conversando porque nos quedamos cortos los años. Estos chicos sí que son locos. Antes de dar un mensaje final, una anécdota que te lanzas acá ahorita. Una anécdota que hayas vivido tú en el fútbol con alguien conocido también. Bueno, tengo 2, rapidito, te la voy a contar. Mira, yo fui compañero de Joffrey Guerrón. Que esa historia yo siempre la cuento porque me parece súper chistosa. Graciosa. Al Morocho era jovencito, nosotros los dos éramos los más jóvenes del plantel. Él tenía 15, yo tenía 16. Pero el negro le gustaba todo el tiempo andarse pintando el pelo. Poniéndose aretes, todo esta cosa. Y nosotros teníamos un entrenador que se llamaba Salvador Ragusa. A ese era bravísimo, no le gustaba que uno ande. Y peor si uno era joven. Hoy ya los pelados andan con tatuajes, con aretes. Y los entrenadores no les dicen nada, pero a él no le gustaba. Y él siempre le decía, Guerrón, ¿qué haces, muchacho? ¿Estás loco? Dice, no te quiero ver así, porque la próxima vez te voy a mandar a la reserva. Que no... Y el negro era jodido, ¿no? Pasa un tiempo, pasaron como 2 meses, y llega otra vez pintado, pero el man era morocho, tono fuerte, ¿no? Llega con la cabeza roja. Tú lo veías, el morocho parecía una fresa cubierta de chocolate, ¿verdad? Imagínate que llega y Marcelo Velasco, que era un uruguayo que era uno de los grandes ahí, sí, le dice, hey, boludo, ¿qué haces? Le dice, ¿qué haces? Mira, pero vos eres loco, le dice así. Y Guerrón le dice, ¿pero por qué? Dice Marcelo, ¿cómo vas a venir pintado el pelo así? ¿No ves que Salvador te dijo que no vinieras así? Te voy a echar, dice, te va a echar a la miércoles. Y el negro como era jovencito, claro, le decía, Marcelito, dice, ayúdeme, dice, porque chuta, dice, me van a botar. ¿Y para qué vienes pintado así? Dice, es que ya, yo pensé que ya se le había olvidado al profe. y Marcelo lo agarra, pues yo estaba chequeando todo, y lo agarra y dice, ven acá que te voy a ayudar. Lo mete en en el camerino, porque antes no se nos daban unas canastitas así. Pero como yo ya había pillado el tema, agarro mi canasta y voy detrás, ¿no? Iba que me reía, digo, qué maldad le irá a hacer a tener. Y yo cuando dejo mi canasta veo que agarra un cherry, no de esos de pintar los zapatos. Sí. Y era que lo pintaba el negro. Con cherry le pintaron la cabeza. Yo me acuerdo clarito, entonces lo pintó todito y además, gracias Marcelito, le decía. Y agarra y Marcelo dice, no, espérate, dice, boludo, dice, tú eres negro pero se te nota, le dice así, pero entonces lo agarra un trapo mojado y lo empieza a limpiar todito, así para que le quede bien. El negro salió contento, feliz. Ya, mi amor. Y era entrenamiento en la tarde. Y yo hace un rato te dije que en el sur llueve todito los días por la tarde. Nosotros, Salvador tenía la costumbre de pararnos en la mitad y daba charlas como de 2 horas ahí, antes de empezar el entrenamiento. Entonces empieza a garuar, empieza a caer una lluvia y empieza a caer, y el negro tú lo veías, todo el mundo lo veía a Guerrón, y Guerrón era todita la cara así pero manchada. Se le bajó todito el cherry. Te lo juro. Y el tipo era todo manchado y el tipo se hacía así. Y todo el mundo tirado de miedo. Toditos riéndonos, pues. Y lo peor. Y porque él se puso en la parte de atrás donde no lo vea Salvador. Y todito el mundo riéndose, y él era así que miraba y dice, ¿pero de qué se ríen? Dice, ¿qué están boludeando conmigo? Decía. Y después todo el mundo se abre y lo ve a Guerrón que está. Y el chico se le chorreaba todo y era roja la cabeza y negro por aquí así. No, se tiró al piso a reír. Qué increíble. Le decía, y el negro, pero profe, dice, discúlpeme, dice, me olvidé. Y el otro tirado en el piso riéndose le decía, sos grande, Guerroncito. De las mejores historias, de las mejores historias. El mismo Guerrón del profe. De las mejores historias. Guerrón se convirtió en hijo del profe. Claro, era su hijo después de ahí.
y eso le sirvió para debutar, porque de ahí se encariñó tanto con él que... Qué increíble historia, ¿no? Que nos ha contado y nos hemos reído y divertido bastante. Llegamos al final del programa. Un saludo para todos los que nos han escuchado, los que nos han visto. Gracias, Osvaldo, por tenerte aquí. Esperemos que a alguna próxima que vuelvas compartir de nuevo aquí contigo en este programa Fuera de Juego. Me despido yo, Andrew. ¿Qué nos dices? Gracias, Osvaldo, Jonathan, José Fernando. Gracias a los oyentes, videntes también. Hoy juega ML, no se olviden, 4:30 de la tarde. José Fer, nos despedimos, José Fer. Conmigo hasta la próxima, el próximo fin de semana, Osvaldo, nos despedimos. Cuídate mucho, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias a todos, nos vemos a la próxima. Chao.